Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, como siempre, primero, se los presentamos en titulares. Es Noticia Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente aprueba el proyecto de ley antibloqueo. La medida otorga mecanismos al gobierno para enfrentar el bloqueo de Estados Unidos en contra de esta nación suramericana. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál su implicación? Vamos a analizarlo en minutos en Es Noticia. En Noticia Colombia, medios estadounidenses revelan que el representante a la Cámara de los colombianos en ese país hace campaña por la reelección del presidente Trump en la Florida, lo cual resulta ilegal. Otros hechos como este dan cuenta que los republicanos han metido a Colombia de lleno en su campaña y que el gobierno Duque lo avala. ¿Qué implica esto para Colombia? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Por qué sucede? Son preguntas para el análisis aquí en Es Noticia. Y en Noticia Guatemala. Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos son señalados de delincuentes. Tanto el gobierno de Guatemala como el de Honduras han anunciado la captura de quienes intenten ingresar a estas naciones. ¿Qué normas internacionales se violan? Lo analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Se trata de una ley de carácter constitucional, quiero decir, en el marco de la difícil situación que atraviesa el país producto del bloqueo. La Asamblea Nacional Constituyente debatió hoy, capítulo por capítulo, el proyecto de ley que intenta hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos sobre Venezuela. Se trata de una ley solicitada por el pueblo a través de la plataforma Patria del Gobierno Nacional con un 89% de respaldo. Con lectura de los primeros 3 capítulos de la ley por parte del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, e intervenciones de los constituyentes Germán Escarrá, Jesús Faría y Rosa León, se procedió a votar por unanimidad a favor de su aprobación. Una vez leída la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, todos sus artículos, del 1 al 44, sus disposiciones transitorias, sus disposiciones finales, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar este proyecto de ley presentado por el hermano presidente Nicolás Maduro, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada formalmente la ley antibloqueo por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el diputado Jesús Faría destacó la importancia de tomar decisiones nacionales como esta en momentos históricos críticos y defendió la tesis del rescate de la inversión extranjera en el país como método efectivo para la recuperación económica. Lo que se está planteando es algo muy sencillo: abrir el compás, convocar a todos los actores económicos, generar las condiciones y garantías para que puedan invertir acá sin que sean golpeados de la manera más implacable por el bloqueo. La diputada Rosa León expuso la necesidad de administrar discretamente la información referida a las acciones que deba tomar el Estado para proteger sus intereses, defendiendo el derecho del gobierno a reservarse información estratégica para la salvaguarda de la nación. Continúo entonces mencionando la necesidad, de utilizar este régimen transitorio de la reserva, de la confidencialidad y de la divulgación limitada de la información. Por conveniencia nacional, nos conviene, y es nuestro deber, pero además es nuestro derecho, como patria soberana y libre. La ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos
propuesta por el presidente Nicolás Maduro el pasado miércoles 30 de septiembre, surge en medio de una situación de crisis causada por las medidas asfixiantes tomadas por Estados Unidos contra el país caribeño. Vamos a profundizar en qué significa esta ya ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Lo veíamos en la plenaria extraordinaria de este jueves. Nos acompaña para ello Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Tania, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Hola Tatiana, un abrazo para ti, para Telesur y para toda la patria grande. Muchísimas gracias. Permíteme primero comenzar por la expectativa, por los momentos y días previos a conocerse en detalle y la aprobación hoy de dentro de la Asamblea Nacional Constituyente de la ley antibloqueo. ¿Cómo ves primero este escenario previo para entender lo que hoy había sucedido en medio de rumores, en medio de proyectos de borrador que no se sabe exactamente de dónde salían? Es decir, el escenario que se había armado antes de conocerse y de que pasara hoy esta ley aprobada. Bueno, era de esperarse, Tatiana, que una ley que propone el presidente Nicolás Maduro para contrarrestar los efectos del bloqueo criminal que se le ha aplicado a la República Bolivariana de Venezuela y a sus habitantes, a su población, y que ha causado, según el informe del economista Max Weisberg, norteamericano, ha causado 44.000 víctimas mortales desde el año 2014 hasta la fecha. Era de esperarse que esta ley, bueno, fuese atacada desde el comienzo. El presidente Maduro fue a la Asamblea Nacional Constituyente y saliendo de allí comenzaron a distribuir informes falsos, o sea, a generar una campaña de guerra sucia contra la ley que ciertamente generó mucho debate. Pero creo que todas esas dudas fueron subsanadas el día de hoy con las exposiciones que Telesur, acabo de escuchar, tuvo a bien, y le agradecemos mucho resumir en ese micro. Quedó todo claro y las cosas que se habían dicho en torno a la ley pues quedaron desestimadas porque se quedó claro que es una ley que primero respeta y defiende la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está hecha para eso, y después que es una ley que además está hecha por quienes somos seguidoras y seguidores del legado del comandante Hugo Chávez, quienes hemos aprobado ya en 2 elecciones y en una consulta popular, en 2 consultas populares ampliadas, el Plan de la Patria, escrito de puño y letra del comandante Hugo Chávez, y que nosotros no estamos para nada dispuestos ni dispuestas a traicionar la revolución, todo lo contrario. El espíritu de esta ley es defender a la población venezolana, defender a la institucionalidad democrática de Venezuela de un crimen de agresión sostenido, sistemático y grave que viene desarrollándose a partir del momento en que el expresidente norteamericano Barack Obama firmó una orden ejecutiva en la que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, que eso fue en marzo del año 2015. A partir de entonces, lo que vivimos aquí en Venezuela es un ataque permanente, es como si viviésemos un bombardeo sin bombas. El bloqueo es un acto de guerra en tiempo de paz y es una guerra sistemática orientada a generar deliberadamente sufrimiento en el pueblo venezolano. Hay informaciones que el presidente Maduro expuso, que yo creo que hay 2 datos importantes para los compañeros y compañeras que nos escuchan y nos ven a través de Telesur. Y es que el bloqueo a Venezuela ha generado el 99% de pérdida en el ingreso en divisas. De 2014 hasta la fecha, Venezuela perdió el 99% de su capacidad de recibir divisas para la producción nacional y para el bienestar social de la población que alcanzamos en tiempos de revolución y que viene siendo destruido sistemáticamente. Y el otro dato importante es que hay un bloqueo directo a PDVSA que en este momento está generando un acto insólito de piratería en el siglo XXI, en el cual las embarcaciones que o bien llevan petróleo venezolano para la venta, o bien traen insumos para la producción de gasolina, o traen gasolina, o insumos para la producción petrolera, están siendo asaltados en alta mar, desviado su curso y subastada su mercancía en Estados Unidos. Un acto de piratería, al mejor estilo del siglo XIX, pero lo estamos viendo con la complicidad
de los poderes hegemónicos en el siglo XXI. Por todos estos hechos, hay varios asuntos que ahora quiero preguntarte cómo se entenderán los próximos pasos. Por ejemplo, se crea el Centro Internacional de Inversión Productiva. Este es el ente encargado del registro, estudio, seguimiento de medidas coercitivas unilaterales de todo lo que ha significado precisamente este bloqueo de Estados Unidos en contra de Venezuela. ¿Cómo se plantea el funcionamiento de este centro y cuáles serán sus acciones en el marco de lo que anunciaba previamente, justo en días pasados, el presidente Nicolás Maduro y hoy el presidente de la ANC? Tratar de paliar todos los efectos nocivos que ha tenido el bloqueo sobre el pueblo venezolano. Mira, ese centro se plantea como una instancia promotora de la inversión y del desarrollo productivo nacional en el marco de lo establecido por nuestra Constitución y en defensa de los intereses de la patria. Y se plantea también como un observatorio que desde asesoría legal a las víctimas del bloqueo criminal y de las mal llamadas sanciones, de las medidas coercitivas y unilaterales que se le ha aplicado a Venezuela, bueno, tengan a bien obtener asesoría legal de parte de la Procuraduría General de la Nación, es decir, de la instancia que defiende a la República, y este observatorio va a ir como evaluando el alcance de las medidas y es una instancia que también promueve la participación, porque se trata en este momento, después de todo lo que ha vivido Venezuela, que desde el año pasado, desde octubre del año pasado a la fecha no ha recibido nada de ingreso en divisas, cero ingreso en divisas, porque lo que no podemos ni comprar ni vender, no podemos acceder a créditos internacionales, estamos bloqueados, no podemos intercambiar nuestros bienes, no podemos acceder no podemos vender bonos de la República, en fin, está bloqueada financiera, comercial y económicamente la República, no se reciben ingresos en Venezuela, causando a la población todas las dificultades y el sufrimiento que hemos visto. Y por cierto que a eso se contrapone toda una acción popular que me gustaría después exponerla para que no se quede como que Venezuela es un caos. No, no es un caos. Venezuela cuenta con su gente. Pero ¿cuál es el propósito? Convocar actores económicos diversos para que se incorporen a nuestra economía y protegerlos para que no sean golpeados, perseguidos, atacados, bloqueados debido a las medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y criminales que desde el gobierno de Estados Unidos se impone a mazazo limpio, saltándose toda la legislación internacional, saltándose las leyes incluso del capitalismo, o sea, las normas que rigen el comercio capitalista, bueno, para apoderarse de nuestro territorio y expoliar nuestra riqueza. Entonces, son medidas administrativas y legales extraordinarias para abordar una situación extraordinaria. Son medidas especiales para abordar una situación de ataque, de asedio, sin ningún límite ético al que estamos sometidos. Mira, a Venezuela le robaron 130.000 millones de dólares en activos financieros, es decir, bancos que se han quedado con el dinero venezolano que lo tienen represado. El caso más emblemático y más triste es el de Novo Banco de Portugal, que se quedó con 1.300 millones de euros que estaban destinados al tratamiento médico de niños y enfermos venezolanos que necesitaban trasplante de médula, que estaban en un hospital en Italia y que ese dinero no llegó producto de las sanciones o de las medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos. Pero las pérdidas totales alcanzan los 112.000 millones de dólares, porque hay que sumarle lo que no podemos producir, las empresas que están paralizadas. No es solamente el gobierno venezolano el que es víctima de bloqueo, el empresario venezolano es víctima de bloqueo, el habitante venezolano es víctima del bloqueo. Un venezolano que quiere en este momento, por ejemplo, hacer compras a través de estos mecanismos de compras online, no lo puede hacer porque simplemente porque es venezolano y está bloqueado. Lo que es importante que nos comprendan desde esferas de opinión pública internacional es que se trata de una estrategia sistemática para destruir al Estado-Nación venezolano,
para generar un caos social, para destruir el tejido económico, para generar situaciones incontrolables, porque esa es la única estrategia política que tiene la oposición, que desde el año 2015 se atrincheró en la Asamblea Nacional para montarse en esa agenda y consolidar un poder que no es ni democrático, ni es constitucional, ni es pacífico, ni es venezolano. Está tutelado directamente por factores que en el gobierno, en la administración Trump, tienen altísimos intereses en empresas transnacionales petroleras, en empresas transnacionales de tecnología, de guerra y bueno, y todo lo que tiene que ver con las riquezas estratégicas que tiene Venezuela. Venezuela es la primera reserva petrolera del mundo, está entre las 3 primeras reservas de oro del mundo, tiene un territorio que llamamos aquí arco minero, que es más grande que República Dominicana, y tiene inmensos recursos en hierro, bauxita, aluminio, coltán, thorium, y todas esas riquezas pretenden los poderes fácticos mundiales, pretende Estados Unidos expoliarlas, robárselas para sustentar y para sostener la crisis terminal que ya ha venido presentando desde hace casi una década el sistema norteamericano. Todo eso la hace tan apetecible que precisamente va de fondo en lo que tiene que ver con el bloqueo y esos deseos que existen por parte de Estados Unidos y de sus transnacionales de llegar a Venezuela. En la manera en cómo ellos conciben precisamente un negocio en cualquier otra parte del mundo. Ahora, con respecto a eso de la inversión extranjera, ¿qué decirle a aquellos dentro y fuera de Venezuela que es justamente eso, la atención en la búsqueda de la protección del bolsillo, del salario del pueblo venezolano, de mejorar la calidad de vida en un momento complejo del pueblo venezolano y no en la entrega de justamente todos esos recursos a la inversión extranjera, porque eso era parte también de aquellos sectores dentro y fuera de Venezuela que ya estaban tratando de generar esto como una matriz de opinión? Bueno, mira, lo que le vamos a decir, mira, Venezuela tiene, lo dijo hoy Jesús Faría de una manera muy clara, nosotros tenemos los recursos estratégicos, nosotros tenemos la tecnología, tenemos la gente, tenemos el personal, porque aquí con la revolución se abrió el espectro para la educación universitaria, nosotros tenemos personal, profesionales de primera línea formados como ninguno otros en muchos países de la región, para ser la potencia que está descrita en el plan de la patria. ¿Qué nos falta en este momento? La inversión. ¿Y qué nos cortó el bloqueo norteamericano? La inversión y la capacidad de reponer el parque tecnológico que necesitamos para reactivar la economía. Pero tenemos todo para ser una potencia regional latinoamericana. Lo que le decimos a quienes están escuchándonos y quienes quieren este país, pues nosotros sabemos que Venezuela es amada más allá de la estrategia de propaganda de guerra que se nos ha aplicado, que viene aunado a este plan. ¿Qué le decimos? Mira, aquí estamos nosotros luchando por la estabilidad de la región latinoamericana, Tatiana, porque eso es muy importante. Si Venezuela se rinde y Donald Trump o esa élite supremacista norteamericana logra aplicar aquí en este territorio lo que quiere, lo que está descrito en el Estatuto de Transición, busquen lo que aprobó la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, lo que estaba escrito en el contrato mercenario que firmó Guaidó con Silvercorp, que convierten a Venezuela en un protectorado. Significa, el plan es el presidente Maduro lo dijo muy claro, se quieren apropiar de nuestros recursos materiales y de nuestros recursos espirituales también, porque desaparecen una nación para convertirla, para neocolonizarla. Ese es el plan que hay con Venezuela, pero comienza por Venezuela y la idea es que se extienda, el propósito de ellos es extenderlo al resto de los países de la región, algunos de los cuales ya como Colombia, ya tienen estados fallidos y tienen situación de caos y tienen situación de persecución y de imposición por la fuerza de un modelo político que no es popular y que no beneficia a las mayorías. Venezuela viene no solamente de tener 56 mil millones de dólares en ingresos al año, que era lo que teníamos en 2014, ahorita solamente hay 400 millones de dólares al año. Ese es el efecto claro en una curvita gráfica del bloqueo. Pero Venezuela viene de haber aumentado de 5 universidades públicas a más de 50.
Venezuela viene de haber declarado y logrado educación pública gratuita y de calidad desde primaria hasta educación universitaria. Venimos de haber diversificado la salud, que hay una en cada parroquia, en cada comunidad, un centro de salud. Venimos de haber, el programa de Naciones Unidas para contrarrestar el hambre, le pusieron el nombre del comandante Hugo Chávez antes de que Chávez partiera, debido a la acción que hizo la revolución. En este país, Tatiana, tú debes recordarlo porque tienes tiempo aquí, en el año 2014, todavía se le daba a los venezolanos $3.500 subsidiados por el Estado venezolano para un plan de viajes de recreación en el exterior, y eso tenía acceso todo aquel y aquella que lo quisiera. Es decir, nosotros logramos un estado de estatus y de bienestar social que nos han arrebatado a partir del fallecimiento del comandante Chávez primero, después de la orden ejecutiva de Barack Obama que Donald Trump ratificó y amplió, y a partir de la toma del poder como mayoría en la Asamblea Nacional de esa extrema derecha venezolana. Porque ese combo, esa élite mafiosa que coordina o que dirige o que da la cara por ellos, Juan Guaidó, utilizó el Parlamento Nacional, que es un poder de la República, para subvertir al resto de los poderes y para montarse en esta agenda de destrucción de nuestro tejido social, de nuestro aparato económico y de nuestro capital espiritual, porque hasta eso lo atacaron con una operación de propaganda y de migración forzada que vimos aquí en Venezuela. Estamos ahora en proceso preelectoral, gracias a un acuerdo, a una mesa de diálogo nacional, y estamos ahora para blindar eso que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Yo me estoy aprovechando del tiempo que tú me das, pero hay que decirlo. El 96% de los partidos políticos vigentes en Venezuela están participando en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El 96%. Solamente una minoría, que además está dividida, porque entre ese 96% tú puedes contar a Voluntad Popular y a Primero Justicia, las bases de ese partido que se rebelaron a comienzos de este año contra las élites. Y puedes contar partidos del llamado bipartidismo antes de la revolución bolivariana, antes del año 99, que también están participando, liderazgos que incluso han sido candidatos presidenciales, no en tiempos de Hugo Chávez para acá, sino en tiempos anteriores. Bueno, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría del pueblo venezolano quiere decidir por la vía electoral el futuro. Nosotros, ese estado de bienestar que nos han venido torpedeando, que nos han venido bombardeando sin bombas, nosotros lo conquistamos, Tatiana y compañeros y compañeras, paso a paso, año a año, trabajo a trabajo, platica que nos entraba, dinerito que nos entraba por el petróleo. El comandante Chávez se ocupó de distribuir la riqueza y de ir construyendo educación, de ir construyendo salud, de ir construyendo todo ese tejido social que nosotros tenemos ahora. Entonces, nosotros nos merecemos como país, porque no le hemos hecho daño a nadie. Venezuela, a donde ha salido, ha sido a integrar, ha sido a sumar, ha sido a socorrer con su petróleo a quien ha podido socorrer. No, nosotros no nos merecemos una guerra ni la vamos a permitir. Nosotros queremos ir por la vía electoral y esta ley busca proteger, ¿verdad? Proteger en la instancia económica, pero proteger en definitiva al Estado venezolano y a sus instituciones frente a la agenda que ya ha cantado el Grupo de Lima, a la que acompaña la Unión Europea, la burocracia de la Unión Europea, y a la que acompaña la que dice Donald Trump. Hay 14.000 candidatos de 107 partidos participando en las elecciones del 6 de diciembre. Con todas las presiones que ha intentado aplicarse a este proceso electoral precisamente para que dicen, por ejemplo, desde la Unión Europea, que se aplace, ¿no? Que es lo que se ha planteado, que se aplace por lo menos 6 meses o un año. En conclusión, Tania, ¿qué principios? Esa es una visión, Tatiana, discúlpame, sí. esa es una visión racista y eurocéntrica, yo tengo que decirlo. Sí, ¿Por qué va la Unión Europea a decidir cuando hay elecciones en Venezuela, que además están previstas en la Constitución? Le pregunto yo a cualquier ciudadano europeo si permitiría que Venezuela le estuviera dictando órdenes a su gobierno de cuándo va a hacer elecciones o cuándo no lo va a hacer. Es una falta de respeto a la soberanía popular, es una falta de respeto sobre todo al pueblo venezolano que quiere elegir. Que una burocracia, porque eso no tiene nada que ver el pueblo de Europa,
Que le digan a sino que Angela Merkel, la burocracia canciller de la Unión alemana, Europea. cuando van a elecciones, por ejemplo. Bueno, sí, exacto. Si nos ponemos a Sí. cuestionar, imagínate. Exactamente. Sí, para concluir, la pregunta es esta, Tania. ¿Los principios del modelo socialista de la Revolución Bolivariana están intactos? ¿No corren peligro? Mira, te voy a leer, creo que es el artículo 1, yo te lo voy a leer inmediatamente. Porque dice claramente que todo lo previsto en esta ley constitucional aquí está, mira. Te lo voy a leer, es el artículo 3. La presente ley constitucional tiene los siguientes fines: garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano frente a medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales cuyo impacto sobre la población constituyen crímenes de lesa humanidad y afectación del derecho y el desarrollo libre y soberano. Segundo, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Constituyente del Plan de la Patria. La Asamblea Nacional Constituyente convirtió al Plan de la Patria, escrito por Chávez, ratificado en la elección última del comandante Chávez, ratificado en las 2 elecciones del presidente Maduro y mejorado para la segunda elección con las propuestas que en cada territorio, en cada una de las 48.000 comunidades que tenemos ya aquí divididas en el país, se debatió, se discutió y se territorializó el Plan de la Patria. Nosotros lo convertimos en una ley constituyente. No está en el espíritu del constituyente venezolano traicionar a la revolución, no lo va a estar nunca. Hay algunas voces que, bueno, yo creo que estamos en elecciones, lo tengo que decir también sinceramente, estamos en elecciones y lo que pedimos hoy desde la Asamblea Nacional es que no se utilice una estrategia de defensa de la nación venezolana y de su población con fines electoreros. No es ético. No se puede pensar en individualidades. Nosotros tenemos una elección blindada. Mañana el Consejo Nacional Electoral va a dar a conocer al mundo el sistema de tecnología biosegura que vamos a utilizar para las elecciones del 6 de diciembre, que va a sorprenderlos, se lo decimos desde ya, va a sorprender al mundo. Nosotros estamos montados en ese trabajo, pero sabemos que aún así esas elecciones están bajo amenaza porque hay quienes no les interesa que las elecciones del 6 de diciembre ratifiquen, legitimen lo que decimos aquí en Venezuela, pero nos niegan el derecho a expresarnos en muchos medios de comunicación y escenarios políticos parlamentarios, por ejemplo. Que nosotros podemos regir nuestro destino y que nuestro destino es ratificado por 23 de las 25 elecciones que hemos hecho en 20 años, es el plan de rumbo de encaminarnos hacia el socialismo que construimos entre todos con mucho sacrificio y con mucho amor de la mano del comandante Chávez y ahora de la mano del presidente Nicolás Maduro. Aquí no va a haber traición a la revolución, todo lo contrario, estamos defendiendo la revolución. Tania, muchísimas gracias, muy esclarecedoras estas reflexiones. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches, Tatiana. La ley está a disposición ya del público, se la vamos a hacer llegar a Telesur porque la ley misma desmiente todas esas mentiras agoreras y todo eso, esa campaña de descrédito que le quieren aplicar. Muy importante para despedirte con respecto a ello, es decir, ¿será subida a un portal? ¿En dónde se podrá encontrar? Bueno, en la página del Ministerio de Comunicación, y la vamos a enviar también al Sistema Nacional de Medios Públicos, se lo podemos enviar a Telesur, lo vamos a distribuir por supuesto, públicamente. Así es un proceso de explicación. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Tania. Buenas noches, gracias, Tatiana. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticias, Volver es Noticia Colombia. Medios estadounidenses revelan que el representante a la Cámara de los colombianos en ese país, en Estados Unidos, hace campaña por la reelección del presidente Trump en la Florida. Otros hechos como este dan cuenta que los republicanos metieron a Colombia de lleno en la campaña y que el gobierno Duque lo avala. ¿Qué implica esto para Colombia? ¿Cuáles son los riesgos que están en ciernes? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
Noticia Colombia, se prenden las alarmas por la presunta intromisión del gobierno colombiano en las elecciones estadounidenses a través de una campaña activa en favor de Donald Trump. Los republicanos apuestan a sumar los votos de la comunidad latina, particularmente en el estado de la Florida, y allí hay comunidad colombiana. El gobierno colombiano toma partido frente al proceso electoral en Estados Unidos y apuesta a la reelección del presidente Donald Trump. En una entrevista para National Public Radio, el periodista Tim Padgett, editor para las Américas de la radio WLRN, asegura que un número creciente de funcionarios electos colombianos, en su mayoría del partido gobernante, se están involucrando de formas nunca antes vistas en la elección estadounidense. Padgett menciona en particular al representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, precisamente del partido uribista Centro Democrático. El periodista asegura que están apoyando abiertamente a Trump e intentando instaurar la idea de que el candidato demócrata Joe Biden creará una versión estadounidense de los regímenes socialistas. El esfuerzo es particularmente para asustar a los votantes del estado de la Florida, donde la base de votantes es mayoritariamente latina, en concreto, cubanoamericanos, venezolanos estadounidenses y colombianos estadounidenses. De hecho, un video de campaña de Trump compara a Biden con figuras del socialismo del continente, inclusive con el ex candidato presidencial colombiano Gustavo Petro. Nuestros gobiernos progresistas. A las ideas progresistas, a las ideas del socialismo. Este nuevo eje progresista tendría aliados poderosísimos. Progresista de izquierda revolucionaria. Una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Petro respondió que votaría por Biden solo para salvar a la humanidad de una hecatombe. Desde la sede de campaña de Trump recibió una respuesta. Queremos darle las gracias por aclarar lo que muchos hispanos en los Estados Unidos ya sabíamos. Al anunciar que respalda a Joe Biden, ha dejado clarísimo que Biden es el candidato de la izquierda radical. Figuras republicanas también se involucran en la política colombiana, específicamente a favor del expresidente Álvaro Uribe, en el proceso que enfrenta ante la justicia por el caso de los falsos testigos. El congresista republicano Mario Díaz-Balart pidió al fiscal general William Barr investigar si las visitas que realizó el senador Iván Cepeda a paramilitares en cárceles de Estados Unidos violaron las leyes del país. Cepeda figura como víctima en el proceso que enfrenta Uribe. Además, el senador Marco Rubio abogó en un tuit por Uribe y el propio congresista Juan David Vélez confirmó que el condado de Miami-Dade bautizó una avenida de la ciudad con el nombre del expresidente. Aunque los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han sido históricamente aliados, preocupa el nuevo tinte partidista en la relación bilateral. Todos los hechos bien descritos, basamos ahora el análisis. Nos acompaña para ello Boris Duarte, docente de la Universidad Nacional de Colombia, es analista político, nos acompaña desde Bogotá. Profesor Duarte, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias. Primero, tratar de entender en este ajedrez de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. ¿Quién incluyó a quién en la campaña? ¿El gobierno Duque pretendió comenzar a hacer campaña por el presidente Trump o es el presidente Trump y los republicanos que jalan al gobierno colombiano y los mete de lleno en la campaña? Bueno, lo primero que habría que señalar es que las elecciones presidenciales en Estados Unidos revisten una importancia particular para nuestro país. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y sin lugar a dudas la suerte política de los Estados Unidos de una o de otra manera nos afecta. Por lo tanto, no sorprende que los dirigentes políticos colombianos estén muy atentos e inclusive, como ustedes ya mismos lo han reseñado, pues busquen intervenir.
Ahora, yo creo que el presidente Trump puede estar en alguna medida asustado, alarmado por los resultados de las encuestas y por la ventaja que el candidato Biden puede estar teniendo en este momento. En consecuencia, yo creo que es un acto premeditado de la campaña del presidente Trump meter a Colombia en el debate y sobre todo meterla en un contexto en el cual la política global tiende nuevamente a la polarización y en donde juegan un papel muy relevante los discursos polarizadores, como este que pretende instalar este personaje, este representante a la Cámara, el señor Vélez, bajo la idea de que el candidato Biden representa el socialismo y el castrochavismo, buscando con esto sembrar una especie de temor en los electores del pueblo de los Estados Unidos. Lo que uno se pregunta es qué tanto efecto tendrá, sobre todo porque poco se conoce de ese movimiento, de esa comunidad uribista colombiana, si es que es una comunidad uribista que se encuentra en la Florida, particularmente en el sur de este estado. Siempre el foco se ha centrado en los cubano-estadounidenses, cubano-americanos y posteriormente también en la migración venezolana hacia esa misma zona. ¿Qué tanto habrá entonces de estrategia realmente política versus voto duro que pueda recibir en beneficio el presidente Trump? Bueno, lo primero que habría que reconocer, y yo creo que esto es lamentable, es que la figura del expresidente Uribe es una figura que goza de bastante reconocimiento y simpatía entre un sector de los latinos en Estados Unidos, por lo que ha significado pues su postura y en últimas su política en relación con las ideas que podríamos ubicar dentro del espectro ideológico de la izquierda o el progresismo. Es decir, eso es necesario reconocer. Por esa vía, efectivamente, hay un impacto que el uribismo pudiera estar buscando dentro de estos electores. Ya ustedes también lo han reseñado, la importancia que tiene el voto latino en las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, creo que lo que se estaría buscando es explotar precisamente esa simpatía que despierta el señor Uribe Vélez dentro de un sector importante de los latinos en Estados Unidos. Y por esa vía, pues tratar de polarizar y de alinear el electorado con una posible reelección del presidente Trump. Ahora, hay que decir que esta interferencia, esta intromisión en política, pues tiene que ver con las elecciones, pero va mucho más allá. Recordemos el apoyo que recientemente diera el gobierno colombiano al candidato de Trump para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Mauricio Claver. Entonces, hay allí unos posicionamientos y unos juegos. Yo no creo que haya una estrategia, digamos, claramente definida, rigurosamente pensada y diseñada. Creo que se trata simplemente de explotar un ascendiente que puede tener la figura de Uribe y por esta vía del centro democrático en algunos electores latinos. Y por ahí también, ahora que enumeras esto de Mauricio Claver Calore ante el BID, que se impuso a Estados Unidos en medio de una un histórico consenso que debía ser un latinoamericano, sumar ahora también otros congresistas republicanos que también hablan ahora del tema de Uribe. Ahora, con específicamente el asunto en Colombia, ¿esto qué implica? ¿Qué riesgos plantea? Hipotéticamente, no sabemos qué va a pasar, profesor, el próximo 3 de noviembre, pero ¿qué pasa si gana Joe Biden? Bueno, pues... Le quedan además, perdón, pero lo agrego solamente eso, pero es que al gobierno colombiano le quedan todavía 2 años. Sí, pues lo que habría que señalar en primer lugar es que el derecho internacional sanciona la interferencia en las elecciones de otro país. Vean ustedes todo el debate que se abrió por la intervención o la supuesta intervención de Rusia en las elecciones de 2016. Es más, el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos califica la interferencia de las elecciones como acciones malintencionadas,
tomadas por gobiernos extranjeros en la perspectiva de sembrar discordia, de manipular el discurso público, de desacreditar el sistema electoral, entre otras. Ahora, la interferencia puede tomar muchas formas, ¿sí? Pero en últimas de lo que se busca es de influir en una decisión en función de unos intereses particulares. No es posible establecer cuáles serían exactamente los intereses del gobierno colombiano, toda vez que el presidente Trump es lo que podríamos llamar un socio desleal. Recuerden que hace poco, a principio de año, Trump dijo que Duque no estaba haciendo nada en la lucha contra el narcotráfico, pero además de eso ha manifestado reiterativamente que primero están los Estados Unidos y que cada país debería ocuparse de sus propios asuntos. Luego entonces jugársela por el presidente Trump sería jugársela con un socio, a mi juicio, desleal. Si gana Joe Biden, es posible que las relaciones se tensionen y que esa histórica tradición de relacionamiento con ambos partidos y con la política bipartidista en general entre Colombia y los Estados Unidos pues se quiebre. Y pues eso puede acarrear sin lugar a dudas muchas complicaciones, teniendo en cuenta, insisto, que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, y eso es lamentable. Es lamentable que nuestro país, que los países latinoamericanos, muchos de ellos por lo menos pues sigan de alguna manera postrados, sigan construyendo unas relaciones de dependencia tan fuertes con la política norteamericana. La sumisión que bien conocemos en este caso del gobierno colombiano como aliado principal de gobiernos de Estados Unidos, precisamente a partir de allí se plantean los riesgos que puedan darse, pero esto lo sabremos después del próximo 13 de noviembre. Profesor, muchísimas gracias, muy buenas noches. Tatiana, muchas gracias por tu invitación, feliz noche para todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos son señalados de delincuentes. Tanto el gobierno de Guatemala como el de Honduras anuncian la captura de quienes intenten ingresar a estas naciones. ¿Qué normas internacionales se están violando? ¿Qué riesgos corren todos estos migrantes? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Guatemala, migrantes empiezan a ser procesados por autoridades locales, medidas punitivas que son resultado de la serie de amenazas realizadas por el presidente Alejandro Giammattei a los integrantes de la caravana migrante. Cientos de personas empiezan a ser deportadas a sus países de origen en su tránsito por buscar un futuro mejor. Los gobiernos de México, Honduras y Guatemala acordaron detener la caravana migrante que partió el pasado 1 de octubre con el objetivo de llegar a Estados Unidos. El gobierno guatemalteco amenazó el pasado 2 de octubre a los participantes de la caravana. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente que por favor procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país. Asimismo, acusó al contingente de migrantes de pretender perturbar la seguridad de su país. Y estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos, por lo que ahorita en Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días. En contraposición a estas posturas de corte xenófobo, el gobierno mexicano ha priorizado el respeto a los derechos humanos de los migrantes, atendiendo los requerimientos necesarios que amerita el actual contexto pandémico. En este sentido, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó la semana pasada que su despacho, en articulación con el Instituto Nacional de Migración, trabaja para que los migrantes tengan un proceso migratorio ordenado y seguro.
En esta línea, el Instituto Nacional de Migración publicó imágenes donde se observa el retorno de 132 personas de origen hondureño bajo protocolos sanitarios y en respeto a la legislación migratoria vigente. Los altos niveles de desigualdad y pobreza en Centroamérica, uno de los más elevados del mundo, configuran el caldo de cultivo idóneo para la migración ilegal. Asimismo, actuaciones de estados autoritarios como el guatemalteco y el hondureño violan flagrantemente el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza el derecho a la libre circulación. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Elizabeth Ibarra, educadora popular, integrante de la Mesa Transfronteriza de Migraciones y Género. Es también miembro del Bloque Latinoamericano para Migraciones y de la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Elizabeth, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarles y también a la audiencia de Telesur. A usted muchísimas gracias. Primero, Elizabeth, quiero conocer su visión, su análisis, su radiografía de por qué se emprende una nueva caravana. Ha pasado prácticamente todo este 2020 en medio de una pandemia y vemos ya no las grandes movilizaciones, han tomado otras iniciativas, sin embargo, vemos que se trata de caravanas de migrantes con el deseo de nuevo de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, es importante analizar los aspectos estructurales de los tres países que expulsan mayoritariamente migrantes hacia el norte, ¿verdad? Estas causas estructurales han sido analizadas constantemente y diversos analistas, incluido CEPAL, se ha pronunciado respecto a la agudización de los índices de pobreza y desigualdad que lanzan prácticamente a las personas a la migración. Nosotros vemos eso como una de las causas fundamentales, pero en este momento, pues sí, está convertido todo esto en una crisis humanitaria, ¿verdad? Esa es la situación más fuerte porque se da dentro de la pandemia y nos refleja, hablando de radiografías, la radiografía emocional de una persona que en medio de tanto riesgo en la ruta migratoria y ahora con la amenaza de contagiarse de COVID, emprende esta travesía. Sin duda, es parte de lo que tanto llama la atención. Ahora, la respuesta en este caso del gobierno guatemalteco, del presidente Gianmatei, es de condena, de decir que quienes ingresen al país son tratados como delincuentes y de cárcel. ¿Qué implicación tiene esto y qué riesgos corren los migrantes cuando es nada más y nada menos que el presidente de un país que plantea tal amenaza? Sí, efectivamente estamos muy consternados con la reacción del presidente, ¿verdad? Porque desde su calidad de médico, bajo el juramento que ha hecho de proteger la vida, tendría que tener una actitud humanitaria respecto a esta gente que prácticamente está siendo expulsada de su país, donde se violan los derechos básicos de todos ellos, ¿verdad? Y en ese sentido se les ha recibido con represión. Hasta el momento nosotros desconocemos que existan casos de captura en Guatemala. En realidad lo que se hizo fue detener la migración en la frontera y volverlos a Honduras. Y a los que se está capturando dentro del territorio guatemalteco, porque sí se está capturando, se les lleva de nuevo a la frontera con Honduras. Eso es lo que conocemos acá.
Es decir, que es un intento de desincentivar una nueva caravana, un mensaje que se está enviando para desincentivar una nueva caravana. Exacto. Sí, se trata de disuadir a los migrantes, pero es un error disuadirlos con la fuerza policíaca y militar y tapando fronteras, ¿verdad? La migración tiene décadas evadiendo puestos fronterizos y lo que estamos haciendo cuando un país recibe un grupo de migrantes en estas condiciones con represión es lanzarlos a rutas migratorias que ellos mismos van explorando, que son mucho más peligrosas y pues aumentar el sufrimiento de esta gente, ¿verdad? Porque de hecho lo hicieron así, o sea, mucha gente regresaron y está documentado el regreso de 3.953 hondureños, pero muchos de ellos reingresaron por rutas peligrosas y están atravesando el territorio en grupos dispersos para llegar a la frontera con México. Exactamente, con eso quiero despedirla, y es que hay nuevas formas de esta misma migración. Ya no vemos las grandes caravanas, van en pequeños grupos, pero tienen claves porque se encuentran en tal o cual punto cuando, por ejemplo, nos lo ha contado nuestros corresponsales. ¿Esto implica entonces aún más riesgos el hecho de viajar separados en ese largo trayecto? Sí, implica más riesgos porque los grupos delincuenciales y del crimen organizado aprovechan para contactar los traficantes de personas y también la gente que hace todo el trabajo de trata de personas. Y ellos son los gananciosos en estos momentos, ¿verdad? Solamente que lo que nosotros hemos visto en los grupos dispersos, porque tuvimos contacto directo con uno de los grupos, es un cansancio increíble, deshidratación, y no tienen la posibilidad de hacer la travesía de manera financiada, como en algún momento se ha dicho. Sí, para despedirla en una situación evidentemente de crisis humanitaria, ¿qué normas se estarían violando? O dicho de otra manera, por parte de los estados cuando dicen que ingresan y son tratados en calidad de delincuentes, como también ya en días pasados lo planteó desde la Cancillería del Gobierno de Honduras. ¿Qué normas se violan? ¿Qué debería estarse haciendo para proteger a todos estos migrantes, sobre todo cuando estamos hablando de un asunto de humanidad? Exacto. Bueno, en principio se violan los derechos básicos de los seres humanos, ¿verdad? Desde los países de origen. Y en eso no no solamente son hondureños, son salvadoreños y son guatemaltecos. Estos tres países, al violar los derechos básicos de sus conciudadanos, logran que la gente termine yéndose del país y se viola el artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos, donde se plantea, y todos los países somos signatarios de ese convenio, donde se plantea la libre, que la gente tiene libertad de movilidad en la región. Por otro lado, sí quiero decir que en Guatemala tenemos un convenio centroamericano de libre movilidad, y ese convenio centroamericano ha sido violado en este momento con el pretexto del cordón sanitario y de que la gente viene sin su prueba de COVID. Imagínese usted, además de todo, convenios a nivel regional que también violan la normativa internacional de protección a los derechos fundamentales. Elizabeth, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este complejo momento que viven ahora de nuevo
parece que se repite, pero de otra manera, los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @Tatiana_Telesur. Nos encontramos mañana. Sigan con nosotros.